So we were starting to look at impermanence. Bueno, pues habíamos empezado a mirar esto de la transitoriedad. And we become aware that experiences arise and pass. People come into our lives in one mode and then they change. Our bodies change. Everything changes. Y nos habíamos dado cuenta de que las experiencias pues pasan, llegan y pasan en nuestra vida. La gente llega a nuestra vida de una manera y luego cambia. Todo en lo que estamos insertos pues cambia. And that when things are gone, they're gone. Y que cuando las cosas se van, se van. So if you don't let go of what is gone, what are you holding on to? Y entonces, si tú no dejas ir aquello que se fue, ¿a qué te aferras? The idea, the memory, the notion that the event or the person will return and be the same. La idea, el recuerdo, la noción de que la experiencia o la persona volverá y será igual. So when we notice this happening for ourselves, it's a good opportunity to see how we can merge an appearance and our conceptual interpretation of the experience. Y cuando vemos que esto pasa para nosotros, podemos observar cómo hacemos que se fundan la experiencia y la noción que nosotros creamos de esa experiencia. And then it's as if we can repeat the concept, we are somehow recalling or re-evoking the thing itself. Y entonces es como si cuando recordamos el concepto, de alguna manera estemos trayendo de vuelta la experiencia. But of course, what is the concept referring to? Pero por supuesto, ¿a qué se refiere el concepto? I can tell you something about what I did yesterday. Yo puedo contar sobre qué es lo que yo hice a ayer. reasonable thing to do in our world. Eso es algo razonable en nuestro mundo. I'm going to tell you where I went yesterday afternoon. Yo voy a contaros dónde fui ayer por la tarde. But yesterday doesn't exist. Pero ayer no existe. It's only a concept. Solo es un concepto. There's no referent. There's nothing that the concept yesterday is actually pointing towards. No hay ningún referente, no hay nada concreto a lo que el concepto ayer The está same with señalando. tomorrow. Lo mismo con mañana. Tomorrow I will go to the shops. Mañana iré a la tienda. This is a series of concepts. Esto es una serie de conceptos which are creating a mental picture. Que crean una imagen mental. But they don't have any direct relation to anything else. Pero no tienen ninguna relación directa con ninguna otra cosa. They are creating for me the world in which I live. Están creando para mí el mundo en el que yo habito. That is to say, I live in a world of experiences. Es decir, yo vivo en un mundo de experiencias. And what I experience are mental phenomena. Y lo que yo experimento son fenómenos mentales. I don't actually exist in relation to pure light, for example. Yo no existo en relación, por ejemplo, a la luz. I see a tree. Yo veo un árbol. I have a concept of a tree which I impose on the pattern of light which I experience. Yo coloco el concepto de árbol sobre un patrón que me revela, sobre un patrón de formas que me revela la luz. Con lo que el árbol que yo veo es un árbol mental.
So this is the starting point of the Dhammapada. Entonces este es el punto de partida del Dhammapada. In chapter 1, the first one, it says that the mind precedes experience. En el capítulo 1, el primero, lo que dice es el que la mente precede la Mind in this experiencia. context is the mental consciousness of interpreting what is arising. Mente en este aspecto lo que se refiere es a esa conciencia mental que interpreta qué es lo que sucede. So my sense of what I am experiencing Entonces, is revealed through the movement of my interpretive apparatus, if you like, towards what is occurring. entonces mi experiencia que yo vivo se me revela a través de mi aparato de conciencia que se dirige hacia lo que sucede. So mind here is the compositional work of creating the patterns which we take to be a reality, be a something for us. Entonces, mente aquí es el trabajo de creación y de composición de la realidad o sea, de las formas que nosotros tomamos como realidad, como nuestro propio Now, mundo. in terms of the Buddhist notion of liberation, this is very important. Entonces, en términos de la noción budista de liberación, esto es muy importante. Because what it's saying is, it is my own mental activity which is generating all the contexts and structures and patterns of my imprisonment. Porque lo que dice es que es mi propia actividad mental la que genera todos los patrones de mi propia, de mi propia prisión mental, de mis propios límites mentales en mi vida. So, for example, somebody's parent might have died. Por ejemplo, puede que los padres de alguien hayan muerto They say, I miss my dad. y pueden decir, echo de menos a mi padre. We can feel for that. We might say, oh, that sounds very painful. Y podemos sentir eso y decir, vaya, pues eso suena bastante doloroso. But who is this dad that is missed? Pero ¿quién es este papá que se está echando de menos? The recollection that I have of my father El recuerdo que yo tengo de is mi a padre composite. es algo compuesto. My father is my father for me. Mi padre es mi padre para mí. My father was someone for many different people. Mi padre era alguien para personas, para muy They diferentes each had personas. their own version of him. Y cada una tenía su propia versión de él. Their experience is valid. Su experiencia de cada uno es válida. But we can't bring all our versions together and establish the true man. Pero no podemos juntar todas las versiones y establecer el hombre verdadero. Because my father didn't exist as my father. Porque mi padre no existía como mi padre. My father was a process of potential which, on you go, Mi padre era un proceso de potencial which unfolded or revealed itself for me according to my way of participating. que se desplegaba o que se revelaba para mí dependiendo de mis patrones de maneras de involucrarme. So if he didn't let me do things I wanted to as a child, he was my horrible father. Entonces, si él no me dejaba hacer las cosas que yo quería cuando yo era un niño, pues era mi padre horrible. And when he bought me a bicycle, he was my lovely father. Y cuando me compraba una bicicleta, pues era mi padre adorable. So what
actual contact did I have with my real father? Entonces, ¿qué contacto de verdad tenía yo con mi padre real? Maybe there is no real father. Pues quizás no había ningún padre real. But if I missed my father, I might say, oh, I wish I had talked with him more. I wish I'd really got to know him. Pero si yo echo de menos mi padre, yo puedo pensar cosas como, ojalá hubiese hablado con él más, me hubiese gustado As pasar if más there tiempo was con él, someone there who could be known, fully known, summed up. como si ahí hubiese alguien que puede ser conocido, alguien que puede ser plenamente conocido. So what's it's describing in the Dhammapada is that mind is the chief, it's in charge of all experiences, and that they are generated by the mind. Así que lo que se señala en el Dhammapada es que la mente es el jefe. Todo está hecho por la mente y todas las experiencias son creadas por la mente. And that what is revealed for you depends on the current quality or filter or coloration of your mind. Y lo que se revela para ti, pues depende de la cualidad o la coloración o el giro que tiene en ese momento tu So he mente. says, if with an impure mind one speaks or acts, then misery follows, just as a cartwheel follows the hoof of the ox. Y dice, si con una mente impura uno habla o actúa, entonces sigue la miseria, le sigue la miseria exactamente igual que un carro sigue a la yunta de So los bueyes. what's being pointed out here is that we live in this ceaseless feedback loop, Lo and que that what señala is aquí, revealed to us is a reflection of our mode of participation. lo que señala aquí es esa rueda incesantemente girando, que lo que se nos revela es nuestro propio modo de participación. This again returns us to ourselves, to our own responsibility of what we bring to the feast. Y esto de nuevo nos retorna a nuestra responsabilidad, a qué es lo que nosotros aportamos a la fiesta. In fact, the world constellates around my mode of participation. En realidad, el mundo se constela alrededor de mi modo de participación. So to express that in a rather extreme way, my experience of the world is a reflection of my mind. Y expresar esto de una manera un poco extrema, es decir, el mundo es el reflejo de mi propia mente. The world is an open potential. That is to say, it can be construed or interpreted or chopped up and patterned according to many different approaches and attitudes. El mundo es un potencial abierto, es decir, puede ser troceado y moldeado de acuerdo con muchos diversos patrones y maneras de interpretación. The mind is the central concern in Buddhism. La mente es la preocupación principal en el budismo. According to the contents, the potential contents that you can access, the world unfolds for you. De acuerdo con los contenidos, los contenidos dentro de ese potencial que tú puedes acceder, de acuerdo con eso When se children are despliega el mundo para small, they ti. often have very intense experiences of happiness and sadness.
Cuando los niños son pequeños, a menudo tienen experiencias muy intensas de felicidad, de If they're tristeza. sad and upset, it's often difficult for them to bring themselves out of that state. Si ellos están alegres o están tristes, a menudo es difícil para ellos salir de ese estado de ánimo. They're trapped inside an aspect of experience. Están atrapados dentro de un aspecto de la experiencia. And they need soothing from someone else, a hug, a song, some gentle tone of voice that allows them to relax out of the fusional state that they are in with the negative experience. Y necesitan ayuda, necesitan una voz suave, una canción, un abrazo que les permita relajarse y salir de esa experiencia quizá negativa. As we get older, we become more skilled in slipping free of states which take us over. A medida que crecemos, pues nos volvemos más habilidosos en eso de salir de distintos estados de ánimo que nos atrapan. But as long as we're under the power or merged into that particular constellation, it is as if that is the limit of our world. Pero mientras estamos bajo el poder de esa constelación limitante o de esa coloración, es como si eso fuesen los límites de nuestro mundo. This is usually clearest for us in terms of feelings. Y esto normalmente pues está claro para nosotros en términos de When we feel sentimientos. loved or in love, or when we feel rejected and desolate, these are pervasive kind of experiences that seem to spread through every aspect of our experience. Cuando sentimos amor, estamos enamorados o cuando nos sentimos rechazados y apartados, pues estos estados de ánimo parece que lo impregnan todo y que le dan color a todos los diferentes aspectos de nuestra experiencia. But with concepts, it's not so different. Pero con los conceptos no es tan distinto. The concept rings true for us or reveals its meaning to us by our participation with it. El concepto se vuelve verdad para nosotros o se revela para nosotros a través de nuestra participación. So if I say I saw a film yesterday and I really liked it, Entonces, si yo digo, pues yo vi ayer una película y me gustó mucho, in the moment of saying I liked it, there's a kind of alignment with the sense of liking. I'm fused with the liking. en el momento en que yo digo me gusta, hay una alineación con el gustar, con esa sensación de proximidad. Eso And me if gusta. somebody is describing a scene or a book or something in a way that brings it alive for us, they're using language and tone of voice in a way that allows optimal participation from us. Y si alguien describe una escena de la película o de un libro o algo así, pues eso permite que nos involucremos de manera más viva, con un tono de ánimo, con un estado de ánimo que permite una participación óptima. So that starts to indicate that it is the absence of inherent content in the mind that allows the mind to reveal these multiple experiences. Es decir, es el hecho de la ausencia de contenido intrínseco en la mente la que permite que estos momentos de contenido diferentes se vayan produciendo.
So when I say I really like the movie I saw yesterday, Entonces, si yo digo, de verdad me gustó la película que vi ayer, this seems to be kind of infinitely true. I really liked it. esto parece que es verdad, una verdad infinita. Es decir, sí, de But verdad maybe que me I gustó. see it again 6 months later and I'm not so impressed. Pero bueno, quizás vea la película de nuevo 6 meses más tarde y bueno, ya no estoy tan impresionado. So to say I really like the movie, it is as if the power is in the movie. Entonces, el decir, de verdad me gustó la película, es como si le estuviésemos otorgando el poder a la película. El The poder film made está en la me película. like it. Es la película la que me hizo a mí que me gustara. But the fact that my response varies Pero el hecho de que mi respuesta indicates that the varíe liking of the movie is relational, implica que las cualidades de la película son relacionales. it's to say the quality of contact between the film and my availability in that moment Es decir, la cualidad del contacto entre la película y mi disponibilidad en ese momento gives rise to this particular experience. eso da lugar a esta experiencia en particular. So we can all observe this for ourselves. Entonces todos podemos observar esto por nosotros mismos. When we hear ourselves speaking a definite opinion, Cuando nosotros nos oímos a nosotros mismos el decir una we opinión seem to have definitiva, found something that's really true, que hemos encontrado algo que es algo verdaderamente real o algo muy kind verdadero, of as if we're revealing a sort of self-existing truth. como si estuviésemos revelando una verdad que existe por sí misma. If we stay with what we're saying, does it endure? Si nos quedamos con lo que estamos diciendo, ¿eso es duradero? ¿Permanece? It's true, and then our capacity to fully inhabit that truth starts to fade. Es verdad, pero luego nuestra capacidad de habitar esa verdad definitiva, pues empieza a desvanecerse. So if I say, what should we say? If I say I love crime and punishment, Por ejemplo, si yo digo, pues me gusta me gusta Crimen y Castigo. it evokes memories of reading the book for the first time and getting to know a bit about Russian novels. Y eso pues evoca los sentimientos de leerlo por primera vez y conocer las novelas rusas. But if I had to do 108, I love crime and punishment, that would be different. Pero si yo tengo que decir 108 veces me gusta Crimen y Castigo, pues eso I sería get out my diferente. mala and I start, I love crime and punishment, love crime and punishment, love crime and punishment. Yo saco mi mala y empiezo, me encanta Crimen y Castigo, me encanta Crimen y Castigo, me encanta Crimen y Castigo. Then truly it becomes a mantra. Y entonces verdaderamente se vuelve un mantra. Because mantra means mind protector. Mantra, que significa protector And mental. what protects the mind is the meaninglessness of the mantra. Y lo que protege a la mente es la falta de sentido So the more I del say, mantra. I really like crime and punishment, the words just they thin out. I mean, why am I saying it? I can't get hold of it anymore. Entonces, cuanto más diga me encanta a Crimen y Castigo, las palabras se adelgazan y se desvanecen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto ya no tiene sentido. So then you can maybe start to see that meaning and value are qualities of participation rather than qualities of the object.
Y entonces podemos darnos cuenta de que el sentido y el valor son cualidades de la participación más que cualidades intrínsecas del objeto. So if we go on a little bit to verse 11, Entonces, si continuamos un poquito al verso he says, 11, mistakenly taking the unessential to be essential and the essential to be unessential, those who inhabit the realm of misleading thoughts never arrive at the essential. dice, tomando de forma equivocada lo no esencial como esencial y lo esencial como no esencial, aquellos que habitan el reino de los pensamientos erróneos nunca llegan a lo esencial. Oh, what is, from the point of view of Dharma, what is essential is that which allows us to come free of our delusions, our obscurations, and see things as they are. Desde el punto de vista del Dharma, lo que es esencial es aquello que nos permite salir de nuestros engaños, de nuestras delusiones y ver los fenómenos tal como son. So, for example, you might like food, Por ejemplo, puede que te guste la comida and you might know the place in your town where you can buy a really good cake. y tú puede que conozcas un lugar en tu ciudad donde puedes comprar un pastel realmente bueno. It might be quite important for you in the course of a week to at least eat a cake twice. Y puede que sea importante para ti que durante cada semana pues comas al menos un par de pasteles. And this becomes part of the ritual of your life. Y esto se convierte en parte del ritual de tu vida. I have found eating the cake in this cafe an extremely good method for the production of shit. Yo he encontrado que el comer pastel de este café pues es un fantástico modo de I could producir eat mierda. bread and jam, but no, this cake makes a good shit. Yo como pan y mermelada, pero no, esto hace una mierda muy buena. All food ends up as shit. Toda la comida termina como mierda. We usually devote more attention to the aesthetic appreciation of food than we do to the aesthetic appreciation of shit. Normalmente dedicamos más atención a la apreciación estética de la comida que a la apreciación estética de la mierda. So from the point of view here, we take something, food is important, but it's not the end of the world. It's not truly essential. Lo que estamos And by making it essential and important, we eat up our precious lifetime. Lo que estamos intentando observar aquí es que sí, la comida es importante, pero no es algo esencial y algo definitivo. O sea, entonces, al dedicar nuestra atención a lo que no es realmente esencial ni definitivo, pues desperdiciamos nuestra preciosa vida. Because there is always something to think about, Porque siempre hay algo sobre lo que pensar, some new kind of experience to have. algún tipo nuevo de experiencia que podamos tener. Places to go, people to meet, and so on. Lugares a los que ir, gente que conocer, etc. Without demeaning ordinary life, without insulting it, these experiences of going for a walk in the park, they are also food becoming shit. Sin quitarle el significado ni quitarle la importancia a estas experiencias corrientes de la vida, por supuesto, el ir a dar un paseo en el parque también es producir mierda.
It's there for a moment and then it vanishes. Está ahí por un momento y luego Maybe you feel your desaparece. muscles feel good, you had some exercise and your mood shifts for a while. Quizá tus músculos se sientan bien, haces un poquito de ejercicio, te sientes agradable durante un rato. So the benefits from these momentary participations in transient events Entonces, los beneficios de la participación en estos momentos transitorios, while perhaps being delightful or life enhancing, are not essential. aunque sean maravillosos y enriquecedores para la vida, pero no son esenciales. If I go to the park and somebody says, James, tell me about yourself. Si yo voy al parque y alguien me dice, James, cuéntame cosas de ti. Cuéntame cosas de tu I'm vida. somebody who likes to walk in the park. Yo puedo decir, vaya, pues yo soy alguien a quien le gusta andar And then we pasear talk por el about the parque. various places where we go walking. Y entonces hablamos sobre los diferentes lugares donde a mí me gusta ir a This is pasear. very nice. Esto es agradable, Friendly chatting. es una conversación amistosa. But who am I? Pero ¿quién soy yo? I'm somebody who likes to walk in the park. Yo soy alguien a quien le gusta pasear por el parque. See, this is what the text is meaning by mistaken identification. Is this, on you go. Esto es lo que el texto quiere decir con lo de identificación errónea. Is this really who I am? ¿De verdad es este quien yo soy? I'm talking about a behavior, an activity, which is sometimes true. Yo estoy hablando de un comportamiento, de una actividad que a veces es verdad. If it's raining very heavily and it's cold, I don't want to walk in the park. Si llueve de manera muy fuerte y hace mucho frío, yo no quiero ir a pasear por el parque. So it's only very conditional to say that I'm someone who likes to walk in the park. Así que es algo verdaderamente condicional el que yo diga, pues soy alguien a quien le gusta pasear por el So parque. when we sit in the meditation Entonces, cuando estamos and we sentados en la experience meditación, different formations arising, which we could merge with and become, or we can let them go free. entonces cuando estamos en la meditación y experimentamos diferentes formaciones mentales que surgen, nosotros podemos fundirnos con ellas y volvernos ellas, o podemos permitir que pasen y liberarlas y que se autoliberen. Then we can see, oh, there is no end to ways of describing who I am, what I like, what I don't like, because new potentials are flowing through all the time. Entonces nos podemos dar cuenta de que, bueno, hay infinitas maneras de describir quién yo soy, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, porque hay infinitas maneras de describir la vida y las circunstancias. And this points us towards this key distinction between the mind and the content of the mind. Y esto nos señala a esta distinción clave entre la mente y el contenido de la mente. Liking cake or walking in the park, these are contents. El que te guste un pastel o pasear por el parque, estos son contenidos de la mente. Does this content define the container? ¿Estos contenidos definen el contenedor? So I'm drinking tea in this mug, in this cup. Por ejemplo, yo estoy bebiendo té could en also- esta taza. I could also put milk or orange juice or coffee in it. Yo también puedo poner leche o zumo de naranja o café dentro. But I have the habit of drinking herb tea from this mug. Pero tengo el hábito de beber té de hierbas en esta taza. So it is as if
the herb tea defines the cup. Entonces es como si el té de hierbas definiese la But taza, the herb tea has no power to define the cup. pero el té de hierbas no tiene poder para definir la taza. If someone else takes the cup, they put whatever they feel like in the cup. Si alguien diferente toma la taza, pues pone lo que le apetezca en esa taza. What binds the herb tea to the cup is my habit formation, my belief. Lo que ata el té de hierbas a esa taza es el hábito de mi formación mental, mi creencia. This is the same with the mind on this level of understanding. Es lo mismo con la mente en este nivel de entendimiento. Certain factors arise in our mind and they seem to fuse with or belong with the mind, so that we say, I like to walk in the park. Determinados factores surgen en la mente y entonces parece que se funden y se mezclan I am con the cup. yo Walking in the park is the content in the cup. me gusta pasear por el parque, yo soy la taza y el té es me gusta And pasear then it is por as el if parque. walking in the park tells you something about the cup, about I. Y entonces es como si el pasear por el parque definiese algo de la taza, algo de mí. But we only know something about I or about James. Pero solo podemos conocer algo sobre ese yo, sobre James. Because the cup has infinite potential. Porque la taza tiene un potencial infinito. I also has infinite potential. Yo también tiene un potencial infinito. The fact that I like to walk in the park does not determine I. El hecho de que a mí me guste pasear por el parque no determina ese yo. Because clearly we can like many things. Porque claramente a nosotros nos puede gustar muchísimas cosas. However, we know that when we are merged with this transient content, Pero, sin embargo, sabemos que cuando nosotros nos fundimos con este contenido transitorio, we're getting ready to go to walk in the park, nos estamos preparando para ir a pasear por el parque and the phone rings and we have to sit and take this important call. y suena el teléfono y tenemos que sentarnos a responder a esta llamada importante. I am being frustrated from fulfilling my identity as someone who walks in the park. Yo estoy frustrado por no llegar a completar, a desarrollar esa identidad de ser alguien a quien le gusta pasear por el parque. What is creating the sadness or the irritation is not simply the block on being able to walk in the park, but my strong bond with the idea that this is who I am and this is what I should be doing. Lo que está creando esa tristeza o esa irritación de no poder ir al parque no es solo el hecho de no poder ir al parque, sino está creando ese lazo fuerte entre el hecho de pasear en el parque y ser una persona a quien le gusta pasear en el parque. So this points to a central understanding in Dharma. Y entonces esto señala a un entendimiento central en el Dharma. Suffering arises from attachment. El sufrimiento surge del apego. Being attached to the idea that it's a perfect day for walking in the park El apegarse a la idea de que es un día perfecto para pasear en el parque, my suffering is arising from the interruption to the fulfillment of that belief. Mi sufrimiento surge por la interrupción y no poder And completar grasping esa at the creencia idea of myself as a park walking person. y el aferramiento de la idea de la identificación de mí I'm mismo como also a una persona que le telephone gusta talking andar. person.
Por ejemplo, yo también soy una persona a la que le But gusta, I don't want to be talking on the telephone. I want to be walking in the park. yo soy una persona que le gusta hablar por teléfono, pero yo no quiero hablar por teléfono, Both yo me gusta activities are ah, valid and pasear por el useful, parque. Ambas actividades son válidas y ambas son útiles, but I'm more invested in one. It feels more like me. It's what pero, I want to be doing. pero yo estoy más metido en una de ellas, se siente un poco más como yo, es la que más me gusta hacer. I don't have equanimity. No tengo ecuanimidad, I have bias, tengo sesgo, a predisposition, una predisposición, which is essentially the, the revealing of my hierarchy of values. que esencialmente es la revelación de mi jerarquía de valores. And that's why I suffer. Y por eso es por lo que yo sufro. Because as the Buddha said, there's two main kinds of suffering. Porque como dijo el Buda, hay dos tipos principales de sufrimiento. Getting what you don't want and not getting what you do want. Conseguir lo que quieres y no conseguir lo que no quieres. So because of my tendency, because of my attachment to particular forms of how I think my life should be, I feel frustrated and annoyed. Así que debido a mi apego a determinadas maneras de cómo la vida debería ser, yo me siento frustrado cuando no obtengo lo que yo quiero. This is the way in which our ego self, which is a kind of extra energetic investment, affects the functioning of our mental consciousness. De esta manera vemos cómo nuestro yo ego, nuestro patrón de funcionamiento, pues interrumpe ese funcionamiento con la experiencia. So when we read the Dzogchen text, it says, whatever comes, comes, whatever goes, goes. Entonces, cuando leemos el texto, los textos Dzogchen, nos dicen lo que llega, llega y lo que se va, se va. Sounds nice. Suena bonito. Good luck to those who do it. Buena suerte para aquellos que lo hacen. But me, I fucking wanted to walk in the park. Yo lo que de verdad quiero, coño, es And I couldn't. And pasear I'm por el upset. parque y no he podido y estoy enfadado. So this is very helpful for letting us see how the open potential of the mind collapses into fixed patternings. Y esto es muy útil para ver cómo el potencial abierto de la mente se derrumba y se forma en diferentes patrones And concretos. this patterning confirms I am who I think I am. Y esta formación de patrones confirma que yo soy quien yo creo que soy. I exist. This is me. Yo existo, ese soy yo. But the cost of this is because I am committing myself to this particularized profile, Pero el coste de todo esto es, puesto que yo estoy comprometiéndome con este perfil propio en particular, is that I'm a hostage to fortune. por eso yo soy el rehén de la fortuna. Because any event can arise which runs across this patterning which I want to manifest in the world. Porque cualquier acontecimiento puede surgir y cruzar por, la manera en la que yo So it's quiero vivir pointing las here to cosas. the importance not to live all your life in a fusion of the mind itself and the content of the mind. Entonces lo que señala aquí es no vivir tu vida con una fusión de tu mente con el contenido de tu mente.
we often believe things about ourselves which are not true. A menudo creemos cosas sobre nosotros mismos que no son verdad. That is to say, we have a storyline about ourselves. Es decir, tenemos una narrativa que contamos sobre nosotros mismos. Yeah. Oh, okay. Okay. That is to say, we have a storyline about ourselves. Es decir, nosotros tenemos una historia, una narrativa que contamos sobre nosotros mismos. And the commitment to the storyline hides the actual manifesting details of our life. Y comprometerse con esa narrativa oculta los detalles de la posible participación en la vida. Just as the American government likes to believe it is a protector of democracy. Es como el gobierno norteamericano que le gusta creer que es un protector de la democracia. There's plenty of evidence that the CIA have been effective in removing democracies. Pero hay suficiente evidencia de que la CIA ha estado implicada en numerosos casos de So what eliminar is la actually democracia. going on and the public presentation is not the same. Entonces, lo que de verdad está pasando y la presentación pública son dos cosas distintas. So this is one of the functions of meditation, that we sit with ourselves as we are. We are revealed to ourselves. Y esa es la función de la meditación, que nosotros nos sentamos y nos revelamos tal como somos. Nos sentamos para... tal como somos Then se we revela. realize that we are unstable, that we are highly reactive, highly impulsive. De esa manera nos damos cuenta de que somos altamente inestables, que somos altamente reactivos. And this is the movement of the content of the mind. This is what is coming and going, coming and going. Y esto es cómo se revela el contenido de la mente. Es decir, lo que llega y se va, lo que llega y se va. If I let the coming and going come and go, Si yo permito que todo eso que llega y se va, llegue y se vaya, then there's no problem. entonces no hay ningún problema. But if I go with the coming and going, Pero si yo voy con ese ir y venir, then I am distracted. entonces me distraigo. That is to say, the mind is, as it were, open and simply attentive to what's there. Es decir, la mente está simplemente abierta y atenta a lo que surge, a lo que hay ahí. As if it's the audience seeing this drama unfolding. Es como si fuese la audiencia que está viendo esta obra de teatro que se despliega. And then next moment, I'm on the stage, I'm part of the drama. Y al siguiente momento estoy en el escenario y soy parte de esa obra. The attention has been hooked into participation in the movement of the patterning of thoughts, feelings, and sensations. La atención ha sido enganchada y se ha implicado con el contenido, con el movimiento de pensamientos, sentimientos, sensaciones. The more we see this, the Cuanto más more veamos we esto, can see how freedom is not something far away. cuanto más veamos esto, más nos daremos cuenta de que la libertad no es algo que esté muy lejos. I lose my freedom by identification. Pierdo mi libertad al identificarme. When I'm apart, simply observing, Cuando yo estoy aparte, simplemente observando, then there is calm. entonces hay calma. It's the meaning of shamatha. It's just calm and I am not the movement. Es el significado de shamatha. Yo soy calma. Yo no soy parte del movimiento.
But with attachment, I become part of the movement. Pero con apego yo me convierto en parte del movimiento. I get drawn in. Yo me implico en ello. So if I can stop being drawn in, then I will have freedom. Entonces, si yo dejo de implicarme o de dejarme arrastrar, yo Now, tengo la libertad. If I simply track my breath so I don't fall in, Entonces, si yo simplemente presto atención a mi respiración de manera que yo no caigo en esto, don't have much of a life. no tengo una vida, yo I no would need tengo to una become a gran monk or vida. a nun and live in a protective environment of a monastery so that I could be 24 hours a day observing the breath. Yo mejor pues me convierto en un monje o en una monja y me voy a un monasterio para que yo pueda dedicarme las 24 horas del día a observar la respiración. So now we can see how shamatha as a practice is in harmony with the path of renunciation. Y podemos ver cómo shamatha como práctica está en armonía con el camino de la renuncia. It is a practice of avoidance. Es una práctica de evitación. Some capacity for avoidance is very helpful, Al tener un poco de capacidad de evitación but es it's realmente a muy somewhat útil, limited way of participating in the world. pero es de alguna manera es una forma muy limitada de participar en el mundo. So later we'll start to look at the Mahayana path, Así que más tarde vamos a ver el camino which is Mahayana, about compassion and active participation for the benefit of others. que tiene que ver con compasión y participación activa por el beneficio de los And in demás. order for that to function, we need to find a way of allowing the energy of connectivity to move so that subject and object are connecting. Y para que eso funcione necesitamos tener el suficiente espacio para que sujeto y objeto se muevan y funcionen dentro del mundo. Yet without the subject side losing its own ground. Pero, sin embargo, sin permitir que el lado del sujeto pierda su propia base. That is to say, when you have compassion inseparable from wisdom, you can be relaxed and spacious and participative. Es decir, si tú tienes compasión inseparable de la sabiduría, tú puedes tener una implicación compasiva y un movimiento compasivo en el mundo que es inseparable de la base de tu ser, de la sabiduría. But this is a text about renunciation and avoidance. Pero este es un texto sobre renuncia y And sobre so the evitación. focus is on reducing the stimulus in the field, the things, outer and inner things which are happening, in order to protect the mind from its habit of reactivity. Y es una práctica de reducir los objetos en el campo, el movimiento de los objetos en el campo para evitar que la mente con su reactividad se enganche sobre ellos. At the end of this first chapter, it says in verses 19 and 20, if a person recites many Dharma texts, yet heedlessly does not put them into practice, then, like a cowherd counting the cows of others, he cannot be counted among the righteous. Entonces, al final del capítulo, en el punto 19, dice, si una persona recita muchos textos del Dharma, sin embargo, no los pone con mucha atención en práctica, entonces, como un vaquero contando las vacas de los demás, pues no puede ser parte de las personas correctas.
reading Dharma books about someone else's experience is like counting other people's cows. El leer textos del Dharma y no ponerlos en práctica es What is como important is your own contar las vacas de experience, los demás. Lo que es importante es tu propia that experiencia, you sit and you get lost. que tú te sientas y tú te pierdes. And then you become curious, how do I get lost? Y entonces tú tienes curiosidad, ¿cómo me pierdo? And you start to observe yourself moving into a fusion, a merging with something which is occurring. Y tú empiezas a observarte a ti mismo, cómo te fundes, cómo te fusionas con aquello que está sucediendo. And then we see something very paradoxical. Y entonces vemos algo muy paradójico. By merging with this arising formation, I confirm myself, because it feels like me, Al fundirme con esta formación de objeto, confirma que yo soy yo, porque esto se siente, me siento como yo, but simultaneously I've lost myself. pero simultáneamente me he perdido. Like in a dream. While I'm in the dream, I think it's all very true, but when I wake up, oh, it was a dream. Es como en un sueño. Cuando estoy en el sueño parece que es plenamente verdad, pero luego me despierto y digo, era solo un sueño. I'm sitting in the practice. I go into this little riff of some thoughts and feelings. Yo estoy sentado en la práctica y me involucro en esta pequeña madeja de pensamientos It y feels familiar, sentimientos. feels like me. Esto se siente como familiar, se siente como yo, Then it dissolves luego se disuelve, because I was merged with the thought. I was not actually the thinker of the thought. porque yo me fundí con el pensamiento. En realidad yo no era el pensador de ese pensamiento. It's the ego's narcissistic fantasy to imagine that it is the thinker of the thought. Es solo la fantasía narcisista del ego, el imaginarse que es el pensador del pensamiento. The thought vanishes. Where am I? El pensamiento se I've lost the desvanece. breath, which, although it's subtle, is available. El pensamiento se desvanece y ¿quién soy yo? He I perdido, chased and merged into the thought and feeling pattern, which then left me like a whale washed on the beach. he perdido la sensación de la respiración donde estoy. He perdido el vínculo con la experiencia y entonces me convierto como una That's what he's ballena, saying. Don't get carried away by theory. You don't need to know much about Buddhism. como una ballena perdida en la playa. Entonces lo que dice la tradición, no te dejes atrapar What por you need la to know teoría, is your necesitas mind. practicar, tienes que involucrarte en la práctica, lo que If you necesitas know conocer es about tu your mente. mind because you read lots of books of theory, Si it tú no sabes mucho sobre tu vida, sobre tu mente, porque tú lees muchos libros sobre that may teoría, actually make it more difficult to find your mind. puede que eso haga que en realidad sea más difícil que tú encuentres tu mente. Because now you have all these concepts about the mind that you can project ahead of you and then imagine that somehow the concept is the truth. Porque ahora tienes todos estos conceptos sobre la mente que de alguna manera puedes proyectarlos como si fuesen a proporcionarte algo de la verdad, de lo que es la mente. So it's very important to return to the practice. Entonces es muy importante retornar a la práctica. Okay, so let's do another 15 minutes of this simple practice and then we'll have a break. Vale, pues vamos a hacer otros 15 minutos de esta práctica simple y luego vamos a tener un descanso. So sitting in a comfortable way, Entonces siéntate de una manera cómoda, weight held by the spine, el muscles peso relaxed, soportado por la columna, los músculos relajados. and the breath going easily through the nostrils. Just have that as your sole focus. Y la respiración que fácilmente fluye por las fosas nasales,
ten eso como tu único foco. Okay. ¿Vale? So I hope you get a sense that in this practice we are renouncing involvement in the tempting flow of experience. Yo espero que tengáis la sensación de que lo que estamos en esta práctica es renunciando a nuestra implicación a involucrarnos en el flujo que So we surge de esta say, experiencia. I take refuge in Buddha, Dharma, Sangha. Entonces, cuando se dice tomo refugio en el Buda Dharma Sangha, And the manifestation of that in this practice is I take refuge in the sensation of the breath. y en concreto aquí lo que se dice es tomo refugio en la sensación de la respiración. This is all I need. I don't need anything apart from this. If I hold to this, I'll be okay. Esto es todo lo que necesito, no necesito nada más. Si yo me agarro a esto, no necesito nada más. So you can see in this the structure of a dualistic practice. It's privileging one thing and renouncing the other. Y podemos ver en esta práctica dualista que está privilegiando una cosa y renunciando a otra. And if you're not very used to meditation or you find it difficult, if you're in a difficult time in your life, this kind of practice is useful because it's clear and simple and not very sophisticated. Y si tú eres nuevo a la meditación o si estás en un momento de tu vida muy difícil, muy complejo, pues este tipo de práctica es muy útil porque es clara, es sencilla y no es nada sofisticada. Okay, so we have a break now for half an hour. Vale, pues tenemos ahora un descanso de media hora. Good. ¿Vale? Bye.